Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas y bueno, hoy es lunes, estamos a 17. Hoy es el maratón de Boston y ya se cumplen 10 años del bombardeo en el maratón de Boston. Bombardeo, déjame ver, eso fue en el año 2000. Yo recuerdo que un amigo me escribió a mí ese día. Eh, Estoy buscando el dato porque no me gusta dar los datos del maratón de Boston, que fue, si no me equivoco, en el 2013. Un ataque el 15 de abril de 2000, exactamente. Se cumplen 10 años de el maratón de Boston, de ese bombardeo. Dos bombas explotaron cerca de la línea del meta del maratón, matando a 3 personas e hiriendo a más de 260. Los responsables del ataque fueron los hermanos Zohar y Tamerlan Sarnaev. También mataron a un oficial de policía mientras intentaban huir de la policía día después del ataque. Eh, Tuvo un impacto muy profundo en la ciudad y aquel discurso famoso que dio David Ortiz. Que dio David Ortiz. Y este maratón es uno de los maratones más antiguos y prestigiosos del mundo. Eh, bueno, se cumple un año de esto. Hace unos días, hoy estaba viendo yo el, un reportaje sobre Tibisay Lucena. Tibisay Lucena fue la presidenta del Consejo Superior Electoral de Venezuela durante el régimen de Chávez, desde el año 2004, y entró como rectora suplente y estuvo desde el 2006 hasta el 2020 con sus tendencias irreversibles cada vez que cruzaba el balcón del Tribunal Superior, creo que se llama Consejo Electoral, el CNE, Consejo, bueno, el vaina ese de allá de Venezuela. Tibisay Lucena fue un personaje al que yo me acostumbré a ver y reflexionaba sobre cómo los países llegan a terminar en manos de gente tan perversa. Si hay algo que el régimen chavista ha demostrado es que ellos, en cuanto a los sectores estratégicos se refiere, tratan, para ellos conservar el poder, tratan de poner no solamente a los más inteligentes, sino también a los más perversos, a los que son capaces de cualquier cosa. Esta señora presidió durante 14 años, luego terminó siendo ministra, terminaría muriendo la semana pasada, y la diáspora venezolana en todo el mundo pues aprovechó los espacios digitales para celebrar la muerte de una persona que indudablemente contribuyó, fue responsable de la permanencia más allá de lo lógico del chavismo en el poder. 25 años después, casi 25 años después de aquella elección de 1998, todavía el cáncer chavista sigue gobernando Venezuela, sigue ostentando el poder en Venezuela. Y resulta que Venezuela, que es un país muy rico, que la riqueza que tiene Venezuela es tal que se han robado todo lo que se han robado y todavía en ese país quedan decenas, billones y billones y billones de dólares en riqueza, oro, hierro, petróleo, tierra cultivable, gente trabajadora, maravillosa venezolana. Tiene muchos recursos todavía y Venezuela es un país indiscutiblemente recuperable. Pero Tibisay, que según veía yo en el reportaje, fue una mujer primero académica y luego eh, terminaría en esa posición como una supuesta moderada o extrapartido. Tenía una consideración que luego la gente iría cambiándola por decepción con cada resultado que se dio, que solamente en los 14 años que ella estuvo en el poder fueron dos adversos a Chávez. En el 2007, cuando el referendo para eliminar la limitación
de periodo del presidente, que venía de una reelección en el 2006, que ganó ampliamente, y que buscaba pues perpetuarse. Se hizo este referéndum que hasta ese momento los más jóvenes y los universitarios y estudiantes de Venezuela estaban apáticos en alguna medida a la política, empezaron a ganar un protagonismo y a ellos se les dio el protagonismo de esa lucha contra Chávez, y entiendo yo que tal vez le dieron ese triunfo al no, a los que no estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución para que Chávez siguiera, y Chávez encontró, claro que sí, porque siempre hay un plan B, encontró el camino de hacerlo por otra vía con el Supremo, que lo tenía él tomado desde ya hacía tiempo. Chávez fue tomando todas las instituciones que hoy son puramente en Venezuela, son una fachada. Y los países, a veces, yo veía, me he dedicado a ver pastillas de, déjame ver cómo que se llama el pana, que el canal de él es muy bueno, él es un periodista residente en el exterior, y yo consumo y he consumido mucho contenido de medios venezolanos, pero Daniel Lara Farías, el canal de él se llama, déjame darle aquí, el canal de él, a ver, espérate, esta mierda arrancó, se llama, su canal se llama Daniel Lara Farías, pero él llama esto pastillas de memoria, el hashtag que él usa. Porque sí, se nos han olvidado muchas cosas y he aprovechado para recordar muchas locuras que el pueblo venezolano le celebró y le aceptó a Hugo Chávez hasta que quedaron arropados por este régimen que no ven forma ellos de verlo. El pueblo venezolano fue un pueblo muy maduro, salvo el capítulo del 2002, que fue una torpeza política en todos los sentidos. Ese momento que los chavistas llaman golpe de Estado, que el otro bando llama vacío de poder, pero que sacó a Hugo Chávez de la, del Palacio de Miraflores por unas 24, 48 horas, sería el inicio de una carnicería que se transmitió en televisión y que nadie, absolutamente nadie, pensó que sucedería. Comenzó con la lista Tascón y continuó primero con los ejecutivos de PDVSA, luego la huelga petrolera que duró un montón en Venezuela, luego vendría todos estos líos del revocatorio del 2004, las elecciones del 2006, las elecciones del 2010, que la oposición se retiró, las elecciones del 2012, otras elecciones que se hacían porque sencillamente a Chávez le salía del forro el culo. O sea, y la gente en gran medida aplaudió eso y hubo sectores que lo aplaudieron. Y esa es la parte que a mí me preocupa cuando yo veo en el patio la misma actitud. Es una desmoralización de la clase política a unos niveles que preocupa. Tibisay Lucena contribuyó a eso. Murió hace una semana, padecía un cáncer desde hacía tiempo, se pensaba que estaba superado, pero no. Y esa degradación de la clase política, obviamente no podía, del liderazgo político en Venezuela, no podía ser posible si no hubiese contado con el apoyo de quienes se hacían llamar opositores. No estoy diciendo que no los hayan, pero los que nosotros vimos durante mucho tiempo fingir en televisión y en discursos grandilocuentes ser opositores, no lo eran. No lo eran, eran socios del régimen y ayudaban a validar el régimen. Así como Tibisay, con sus irreversibles tendencias cada vez que leía un resultado en una elección, también ayudó a validar eso, y una sociedad que fue hipnotizada poco a poco y que evento tras evento electoral pues fue perdiendo la fe y tuvo que aceptar que tal vez el camino era vivir aceptando lo que no se puede cambiar, o emigrar y cambiar ellos de
de ambiente, mudarse para otro país, de expectativa, tal vez con el deseo muchos venezolanos de volver a su país y de vivir en su tierra, sentir el olor de sus mañanas, el olor del smog de sus ciudades, que hay ciudades hermosísimas como Valencia o como la misma Barquisimeto, eh, y la misma Caracas también, una ciudad impresionante. Entonces, Venezuela y los venezolanos fueron dejados solos. Pero no solo porque no hubiera fuera de Venezuela quien le interesara que las cosas volvieran por el camino de la alternabilidad y de la democracia, que no existe en Venezuela. Eh, pero lamentablemente lo que se estaba combatiendo era demasiado poderoso. Veía yo el otro día a quienes financiaron a Hugo Chávez en su primera elección en el año 98, cuando competía contra Irene Sáenz. Irene Sáenz, Sáenz sé que se desacreditó ella misma, iba a apuntar en las elecciones, y al asociarse con esa política ya desacreditada, que venía ya el venezolano muy harto de ella, pues su campaña se derrumbó y hay que decirlo que Chávez era un fenómeno político, un tipo con unas condiciones excepcionales. Podemos decir que fue un perverso, que fue un ladrón, que contribuyó a terminar de destruir a Venezuela, pero hay que reconocerlo, fue un fenómeno político y fue un animal político, fue un tipo de unas características excepcionales. Eso no lo discute nadie, pero esa excepcionalidad la utilizó para destruir y para hacer daño, aunque mucha gente todavía hoy lo defiendan. Y viendo esto y extrapolándolo hacia acá, nosotros tenemos que cuidarnos de esos lambones, de esos lamebotas, de esos que están muy dispuestos a complacer con todo al régimen. Hablaba el otro día con una amiga abogada de la que está llevando uno de los casos, esto de que tiene nombre de animal del mar, y reflexionábamos sobre eso, de que aquí hay personas que se han arrodillado al poder, a quienes hoy ostentan el poder. Y yo no sé si de esto va a salir algo bueno o algo malo. Yo estoy de acuerdo con que se someta a todo el que existe el más mínimo resquicio, la más mínima señal de que distrajo dinero público, que no es público, sino dinero del contribuyente que lo pagamos nosotros y que el Estado lo administra y tiene un mandato de administrarlo de manera transparente. En el caso de, en esos casos, obviamente, uno lo que aspira es a que prime la justicia y de que haya objetividad, pero no, yo no aspiro a que en la aplicación de la justicia haya objetividad. Yo no aspiro a que por una cuestión meramente politiquera, partidista, sacrifiquemos las instituciones terminen en manos de gente perversa, como hay algunas de ellas que están en perversos, perfectos perversos, y que nosotros podamos preservar, conservar el país que hemos construido. Me reflexionaba sobre todo lo que Tibisay representó para Venezuela mientras venía escuchando lo que Farías hizo en este reportaje y de verdad es que es muy, muy triste cuando en las sociedades hay gente que sabe que está haciendo cosas que están destruyendo esa sociedad, que va a destruir a la sociedad en la que ellos han crecido y vivido. Tal vez con un anhelo o un sueño, como era el caso de Tibisay, que era una tipa de pensamiento socialista, comunista básicamente, y tal vez ese anhelo, esa ilusión en su cabeza le hacía pensar que estaba haciendo algo bueno. Posiblemente en su lecho de muerte esta señora tuvo la oportunidad de encontrarse con su conciencia, si era que la tenía, y, y pensar todo el daño que ella contribuyó a hacerle a Venezuela y a los venezolanos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.